y entonces resulta que tienes un agua medio turbia, esta agua que está en el segundo arcón, y lo toca y él, bueno, pues siente que es un agua más o menos tóxica, pero no tiene gran efecto en contra de su bienestar personal. Y en el último, cuando abre el último, ve un remolino terrible que hay dentro de este tercer cofre, y en ese remolino se da cuenta que hay culebras, hay ranas, se están cruzando reptiles ahí, culebras con ranas, que son animales rastreros, son animales que están ahí, evidentemente, pues no son animales que tengan que sean muy agradables ni a la vista, ni que tienen su utilidad, como todo en el reino natural tiene su utilidad. Y bueno, pues estos Bueno, pues buenas noches, amigos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta segunda cápsula de los chamanes en México. Hace un par de días, hicimos la primer entrega de estas capsulitas que les he prometido que voy a ir haciendo. Ahorita, en tanto regresamos a Radio Nesa, la radio de todos, que es donde estamos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, todos los miércoles. Pero ahora, por cuestiones de la contingencia, bueno, pues vamos a estar aquí haciendo este trabajo de los chamanes en México, de la experiencia de Jacobo Grinberg con con los chamanes de mayor, de mayor arraigo en nuestro pueblo, los que fueron más conocidos, no publicitados, los que fueron más conocidos por sus dones, que generan una atracción enorme entre la gente sin necesidad de la publicidad. Saludamos a Yoko Sara, que está viéndonos esta tarde aquí en este en vivo que estamos haciendo. Saludos a Marita Riande también, que está viéndonos en vivo esta tarde. Y les decía, bueno, pues en el capítulo anterior entonces hablamos sobre Jacobo Grinberg y su primer encuentro con un chamán de los graniceros de Morelos, el famoso Don Lucio. Don Lucio era uno de los líderes, de los más connotados chamanes de esa región de nuestro país, de Morelos. Ellos se destacan porque se dice que pueden modificar el clima, pueden modificar generar lluvia o hacer que pare, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el encuentro que tuvo él con este hombre de conocimiento, que se dice o es una cuestión que es muy común que se mencione, que los chamanes provienen de la tradición enormemente antigua de los toltecas. Es hombres de conocimiento que comenzaron a fundar linajes por toda Mesoamérica y que se fueron transmitiendo de generación en generación a través de esa forma tan particular, tan peculiar de crear la realidad. Ellos hablan también sobre el rebaño blanco que es, es como tipifica, como Don Lucio le describe a Jacobo Grinberg, que es nuestra raza.
¿Por qué el rebaño blanco? ¿Por qué habla habla don Lucio con Grinberg sobre el rebaño blanco? El rebaño blanco porque este pueblo, a decir de don Lucio, a él lo llevan en una especie de procesión astral, lo llevan a ver a los rebaños y los pastores que hay en este mundo donde él entra, donde él irrumpe de los chamanes. Y entonces don Lucio le platica que lo llevaron hacia una región donde estaban varios rebaños, estaba el pastor, los rebaños, y eran de diferentes colores estos rebaños. Cada pastor tenía un rebaño, y estaba el pastor de todos los pastores, el que comandaba a todos los guías, como si fuese una especie de congregación. Acuérdense que congregación viene de gregario es rebaño. Entonces cada pastor, cada líder, cada guía espiritual, verdaderos guías espirituales, van llevando a sus rebaños. En el caso de México, don Lucio le dice a Jacobo Grinberg que es un rebaño de color blanco, y Jacobo Grinberg se remonta en este libro, en este texto de los chamanes en México, a su experiencia con Alejandro von Wathenau, que es un arqueólogo alemán, que le ha platicado a Jacobo Grinberg en algún momento que él sabía que a México habían llegado mucho antes que Cristóbal Colón de muchas razas, de diversas partes del mundo, y habían viajado por el continente americano. Incluso hay algunos dichos de que habitantes del continente perdido, habitantes de la Atlántida, estuvieron en América mucho tiempo antes de que se diera la famosa conquista de América. Entonces, en ese lapso tenemos nosotros que Jacobo recordaba, como era un hombre de una cultura amplia, recordaba que el blanco, fíjense ustedes, en la teoría del color, ustedes sabrán, o no están para saberlo, yo para contarlo, pero yo estuve dando clase en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, y bueno, comúnmente escuchaba estas cuestiones del color y todas estas cosas, y yo sé también, como sabía Jacobo Grinberg en ese momento, que el blanco es la mezcla de todos los colores, es decir, esto que decía del color blanco y lo que le platicaba von Wathenau a Jacobo Grinberg cuadra perfectamente con la idea de que es una mezcla de muchas razas. La raza mexicana no solamente es el mestizaje comúnmente hablado de mexicanos y españoles. Entonces, esto según los chamanes, esta es la realidad de nuestro país. México se llenó de razas, y si no, vean ustedes por ahí, amigos que les gustan estos temas, vean ustedes por ahí, hay en YouTube un video del padre Crespi. El padre Crespi es un padre que estuvo en Ecuador durante muchos años, muchos años, y los indios habían encontrado la famosa Cueva de los Tallos, que hasta vino a buscarla Neil Armstrong, aquel mítico astronauta que supuestamente fue el primer hombre que pisó la luna. Vino también un investigador escocés que finalmente falleció en condiciones extrañas, a buscar la Cueva de los Tallos. Un nativo de Ecuador de apellido Zúñiga, no recuerdo el nombre, también fue el que encontró la entrada de la Cueva de los Tallos, y después murió. Bueno, pues todas estas cosas. Saludamos a Rodolfo Villalba, saludamos a Lotoaide Gómez Villavicencio, que esta tarde también nos están escuchando. Entonces, bueno, en la Cueva de los Tallos
este personaje, este hombre, a este hombre, al padre Crespi, le llevaron estatuillas que tienen que ver con la cultura persa y con otras culturas. ¿Qué tiene que hacer estatuillas con los personajes de la cultura persa en una cueva en Ecuador? Bueno, esto es una prueba más de que mucho antes de que llegaran los españoles a América, ya habían andado por aquí diversas razas. Hay vestigios también de que los vikingos habían venido. Así es que todo esto que dice Grinberg en esta parte donde don Lucio le platica, tiene su lógica, tiene sentido, no es una cosa completamente descabellada. Ahora, don Lucio le platica a Jacobo Grinberg, para resumir y comenzar con la siguiente parte, con esta segunda cápsula, le platica a Jacobo Grinberg que fue que en una especie de viaje astral, en una especie de viaje esotérico, él fue a un lugar donde había un conjunto de rebaños y pastores diferentes, pastores distintos, de distintos tipos, y estos pastores y este sitio era un sitio donde había 3 arcones, vio por ahí 3 arcones, 3 cofres. Entonces, en esos 3 cofres, Jacobo le platica a Jacobo, el chamán don Lucio, le empieza a platicar de que hay están los 3 cofres estos, y él abre los cofres, y de repente se da cuenta, va abriendo cofre por cofre. Y entonces aquí en la galería de imágenes pueden ver ustedes algunas de las ceremonias de estos graniceros de graniceros de Morelos. Entonces les decía, aquí saludamos a Rodolfo Villalba, está desde Las Vegas. Regularmente estamos haciendo los miércoles de 9 a 10 de la mañana, pero ahora por la contingencia estamos haciendo nada más algunas cápsulas, Rodolfo. Y bueno, les decía, entonces él encuentra estos cofres, le dice que en este viaje astral abre los cofres y empieza a ver, se empieza a dar cuenta de qué es lo que contienen esos cofres. Uno de ellos contiene agua completamente prístina, completamente clara, completamente limpia. Esta agua lo salpica y él comprende que es el agua del bien. Las gotas que lo tocan lo vivifican, lo ayudan a que se sienta mejor, y él se da cuenta que es agua del bien. Después abre el segundo cofre, y encuentra un agua muy turbia, o más o menos turbia, y no le sucede gran cosa cuando abre el segundo cofre. Y después abre el tercer cofre, y en el tercer cofre sí dice que ve cosas horribles, ve culebras cruzándose con sapos, etcétera, etcétera. Ve un agua completamente turbia, completamente asquerosa, y él evita o brinca para evitar que esta agua lo toque. Entonces este líquido oscuro trata como de morderlo incluso, ¿no? Después regresa y el pastor mayor le dice que todo esto que él ha visto es porque el pastor mayor lo ha dejado verlo, que es la voluntad del pastor mayor que él haya visto todas estas cosas. Los rebaños, los pastores y el pastor de pastores que estaban rigiéndolo todo, tienen
en este libro, en este volumen, Jacobo Grinberg hace una traducción neurológica. Fíjense cómo él más o menos trata de interpretar en este caso, en este primer caso, Jacobo trata de interpretar cómo y por qué se da este asunto de qué es lo que, cómo se interpreta neurológicamente lo que sucede con este tipo de visiones. Entonces, pues es bastante interesante este asunto. Y bueno, pues finalmente Jacobo Grinberg concluye que los graniceros dicen ejercer sobre las nubes, los rayos y las tormentas cierta influencia, y esto puede estar relacionado con un control maestro sobre el factor de direccionalidad y la interacción de los campos energéticos en la estructura del espacio. Fíjense lo que dice, ¿no? Que pueden modificar la estructura del espacio, el factor de direccionalidad, los campos de energía a través de los dones que desarrollan los chamanes. Si ustedes gustan enviar algún correo de voz para sugerir algo, algún tema o dejar alguna opinión respecto a estas cosas, háganlo al 5616-030150, 5616-030150. Entonces, bueno, termina diciendo esto, él concluye en su experimentación, en su experiencia, y de acuerdo con su teoría sintérgica, que el hombre puede influir sobre los factores o las variables de dirección y la interacción de los campos energéticos en la estructura espacial, es decir, sobre la materia. Esta es una de las cosas más digamos valiosas que Jacobo Grinberg logró ir plasmando en su obra. Él dice: entre el deseo y la satisfacción existen niveles automatizados de codificación. Fíjense, entre el deseo y la satisfacción existen niveles automatizados de codificación. En otras palabras, una serie de circuitos preordenados se ponen a digamos, estos circuitos preordenados se ponen en acción una vez que uno empieza a intentar hacer las cosas. Es algo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos el deseo, la idea, surge el deseo y la acción, pero todo esto está ya, es una serie de codificaciones neurológicas. Saben ustedes, y lo han escuchado, que 7 segundos antes de que hagamos algo, ya sabemos ya hemos decidido lo que vamos a hacer. Generalmente nuestro cuerpo es el único instrumento que nuestra mente, que nuestra psique está esencialmente entrenado para controlar, para poder interactuar. Pero a decir de Jacobo Grinberg en esta obra, los chamanes han desarrollado la capacidad para expandir la interacción con el medio físico, no solo con nuestro cuerpo, sino con el medio físico, interactuar, prácticamente hacer diversas actividades con el medio físico. Esto lo podemos ver actualmente. Hay muchos dispositivos ya que están tratando de utilizar la energía del pensamiento, que es algo que la humanidad ha venido viendo desde mucho tiempo atrás. Se puede utilizar la energía del pensamiento para desarrollar conexiones con la computadora e interacciones con dispositivos electrónicos. Los chamanes pueden hacer interacciones con el medio físico, no solamente con los dispositivos electrónicos.
Y entonces, bueno, dicen que la capacidad para expandir la interacción con el medio físico, no nada más en el cuerpo, es lo que los chamanes encontraron, lo que los chamanes entendieron. Ahora vamos a hablar de Doña Pachita o Bárbara Guerrero, que es una de las curanderas de mayor relevancia. Es una de las mujeres de mayor relevancia, de las chamanas o chamán de mayor relevancia en nuestro México. Bueno, pues Pachita Guerrero era una chamán extraordinaria, afamada, aun cuando trabajaba, les decía yo, sin redes sociales, sin publicidad, no había ningún medio de comunicación que transmitiera su trabajo. Ella trabajaba en una casa que todavía existe. Esta casa estaba situada o está situada en Durango y Orizaba, en la colonia Roma. Lleva el nombre de Edificio Río de Janeiro, y a la fecha, dice mucha gente, existe, es un edificio precioso, es un edificio que Porfirio Díaz mandó a hacer con un arquitecto inglés, como los edificios ingleses de los años de 1900 y tantos, ¿no? De 1910, 1920, por ahí así, de principios de siglo, de principios de 1900. Entonces esta casa, ustedes ahorita la van a ver tiene un aspecto muy especial. De repente parece, ahí la estamos viendo, parece parece la cara de una bruja con un sombrero y sus dos ojos. Esta edificación es donde Doña Pachita o Bárbara Guerrero daba sus curaciones. Hacía ella trabajos espectaculares. Ella fue visitada y fue conocida y digamos que prácticamente estudiada por gentes como Alejandro Jodorowsky, que estuvo mucho tiempo tratando de dilucidar cómo es que ella podía curar. Jacobo Grinberg conoció a Pachita Guerrero en el Salón Lázaro Cárdenas de Los Pinos. Jacobo Grinberg había sido invitado por Margarita López Portillo. Menciona que en una plática, menciona en este libro de los chamanes en México, que en una plática con Margarita López Portillo, precisamente sobre espiritualidad, él le intercambian puntos de vista sobre estos aspectos, y ella le dice que va a ir doña Pachita Guerrero a Los Pinos. Pachita llega vestida con dice que esa tarde ella iba especialmente mal vestida, pero cuando entra a la sala, al Salón Lázaro Cárdenas, en este salón, ustedes saben que en esa época y en otras épocas más adelante, los gobernantes de nuestro país eran gente sumamente extravagante. Esta gente es la familia López Portillo, estamos hablando. Tenían en este salón, en el Salón Lázaro Cárdenas de Los Pinos, tenían pájaros de todas las regiones del país. Entonces era un alboroto tremendo cuando entra Pachita Guerrero. Todos los pájaros que estaban ahí comienzan a trinar en diferentes, obviamente, tonos, diferentes frecuencias de silbido, y entonces se dan cuenta, voltean, y en ese momento es cuando entra Pachita Guerrero.
Es evidente que la vibración de Pachita era mucho más alta que la de otros invitados. Ella llega y se sienta frente a la hermana de López Portillo, y entonces le reclamó delante de Jacobo Grinberg y de quienes estuvieran ahí, le reclama a ella que por qué hicieron esa alza de impuestos si el pueblo se está muriendo de hambre. La susodicha, la hermana del presidente, se apenó y le prometió hablar con el presidente para ver si había alguna posibilidad de hacer algo, cosa que no sucedió desde luego. Y a decir de Grinberg, como si ella le hubiese leído la mente, le dijo a Jacobo Grinberg que la fuera a ver a este edificio que les digo de la colonia Roma, que fuera a verlo ahí a la colonia Roma, donde ella daba su servicio, porque ella siempre dijo que ella estaba para servir a los demás, no para servirse de los demás, que su don era para ayudar a los otros seres humanos.